Muy buenas tardes, señores académicos y a los visitantes que nos acompañan al segmento académico. La conferencia que van a escuchar ustedes la dictará don Johan Daniel Ramírez Mejía. El título es Apellidos antioqueños, historia y legado de nuestros ancestros. Johan Daniel Ramírez Mejía es comunicador de la Universidad Católica Luis Amigó, con énfasis en comunicación, educación y ciberlenguajes. Máster en Innovación del Instituto Español de Innovación, docente y miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Invitado y asesor cultural en programas de radio y televisión, Caracol Radio Nacional, Hora 13, Noticias del Canal Teleantioquia, programa Nos Cogió la Noche y ¿Cuál es el cuento del canal Cosmovisión? Telemedellín Radio, emisora cultural Universidad de Antioquia, Radio Bolivariana, UPB, Tu Espacio, programa radial de la Universidad Católica Luis Amigó, Radio B de la emisora cultural de Bello y La Voz de Don Matías. Trabajó por 9 años con Oficina de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y el Sistema de Bibliotecas, donde apoyó las actividades de la Sala Antioquia y del Archivo Fotográfico. En la Secretaría de Evaluación y Control, la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín también trabajó allí, con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y de la Universidad de Antioquia. Con ustedes, el académico don Johan Daniel Ramírez Mejía. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por estar acá, por detenernos un momento en la agenda cotidiana para pensar en nosotros, para pensar en nuestras familias. Es muy interesante conocer la historia universal, entender el contexto en el que vivimos, conectarnos incluso con la geopolítica y pensar el norte que tienen las cosas a partir de un contexto histórico. Sin embargo, es más importante aún, como decían nuestros abuelos, la tarea empieza por casa, empezar por nuestra historia personal, por recordar la historia de nuestra familia, por honrar la memoria de nuestros padres y nuestros mayores, tomando como punto de apoyo una cantidad de sucesos que pueden tener lugar en una familia y en aquello que también se llamó en Antioquia y en muchos lugares la parentela. ¿Cuáles son esas conexiones que tenemos y que se extienden a lo largo del tiempo? Un minuto, por favor, están conectando la presentación. Hacemos la primera, por favor. Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio visual de nuestro país y algunos lugares del mundo. Provienen de diversos archivos y fuentes documentales, físicas y virtuales, públicas y privadas. Todos sus derechos son reservados para uso pedagógico, divulgativo, cultural, patrimonial e histórico, y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Antes de iniciar, gracias a mis compañeros de la Academia Antioqueña de Historia, gracias a las directivas, por todo este trabajo y por todo este espacio que nos permite crecer. Y no siendo más inicio con esto, quería hacer esta analogía antes de comenzar. ¿Alguien reconoce este puente? ¿Sí? ¿Alguien por ahí lo vio? Muy bien, muchas gracias. El puente de la Toma. Avancemos otra imagen, por favor. Este es el puente de la Toma. Recientemente estuvimos haciendo una investigación con este tema, la Quebrada Santa Elena, y llegamos a este lugar. Demos un clic, por favor. Miren el arco del puente, miren este puente tan particular. Esta es una foto de 2019, ahora vamos a mirar una foto de 1919. Vamos. Qué diferencia, ¿cierto? Es el mismo puente. ¿Por qué inicio con esta imagen? Porque lo mismo pasa con nosotros, pasa con nuestras familias. Se nos va pasando el tiempo y las cosas se nos olvidan, se van cubriendo, se van olvidando.
Lo mismo pasa con nuestros apellidos. A veces se vuelven paisajes y creemos que es un complemento de la cédula, pero no. Es precisamente la conexión más maravillosa con nuestros ancestros, con nuestra historia y con el lugar que habitamos. Y pasará el tiempo, pues es el nombre de nuestras familias. Voy a hablar un poco rápido con la intención de condensar la mayor cantidad de información en un tiempo que sé que es breve, pero iremos avanzando, mirando la información y al final podemos contestar algunas preguntas. También los apellidos son muchos, pero van a ver que a medida que vamos avanzando vamos a ir hablando y explicando cómo se forman esos apellidos. De esta manera no solo los que veremos acá, sino que podemos sacar conclusiones de nuestros propios apellidos. Este es el afiche de esta conferencia y quizás por esta imagen es que estoy aquí hoy ante ustedes. Esta imagen es la fotografía de la familia Gutiérrez Villegas. Esta es mi familia de crianza desde mi niñez. El señor que está a este lado de la fotografía es don Javier Gutiérrez Villegas, quien fue presidente de la Academia Antioqueña de Historia, un gran maestro, un gran ejemplo. Y antes de empezar quería saludar a su familia que está aquí presente. Qué gusto que nos acompañen. Y una de esas niñas fue la que me sembró a mí la inquietud por todos estos temas que vamos a empezar a hablar hoy. Entonces vamos avanzando, por favor. Vamos a hablar de unas variables en esta investigación a lo largo del tiempo que engloba una muestra un poco compleja. Los apellidos son muchos, el territorio es mucho y el paso del tiempo y las migraciones hacen que a veces hayan variables difíciles de manejar. Tenemos apellidos. Vamos a mirar en el tema apellidos en Antioquia y cuando hablamos de Antioquia también debemos hablar del Viejo Caldas, la historia. Bueno, ¿cuáles son esos contextos? ¿Por qué esos apellidos? ¿Cómo se configuran y cómo permanecen? Y finalmente, el legado, porque es que está bien la historia y está bien la memoria, pero cómo a partir de esta memoria nos apoyamos a futuro, fortaleciendo con esto este tema que se ha dado en algunas universidades, la identidad de las nuevas generaciones, cómo los muchachos recuerdan el valor de esa conexión con su familia y proyectan así como familia todo eso que puede mejorar a futuro. El valor agregado teniendo en cuenta que muchos de nuestros académicos de la Academia Antioqueña de Historia han hecho contextos maravillosos de las genealogías, de la heráldica, de todo el tema de apellidos, es el siguiente: historia y genética poblacional. Para esta investigación, partiendo de la información que teníamos como referente, tuve la gran oportunidad de hablar con el maestro Gabriel Bedoya y con parte del equipo del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad de Antioquia. Mirar de qué manera datos que tenemos conocidos como de apellidos, de heráldica, cómo los podemos conectar con la genética de distintas poblaciones de Antioquia. Y también el tema de la isonimia en Antioquia. La isonimia en Antioquia consiste en mirar marcadores genéticos que tenemos las poblaciones a lo largo de un territorio. Es decir, los Gómez de Marinilla están emparentados con los Gómez de San Vicente. Mirar isonimia es precisamente comparar ambos patrones y marcadores genéticos y ver en qué están conectados. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar este viaje y aquí la imagen de nuestro ancestro arriero, el campesino, pero muchas veces lo vemos aislado, el campesino. ¿Y dónde salió? ¿De la montaña o qué? Detrás de este personaje, detrás de esta figura que toca el etos profundo de nuestro pueblo, viene una gran historia. Debemos tener un primer contexto, debemos recordar que entre 1492 y 1898, todo esto que observamos era el Gran Imperio Español. Sobre este Imperio Español que se decía que no se ponía el sol, entran todos los territorios que tenían parte de la corona española y de donde viene mucho el habla hispana y apellidos hispánicos. Debemos entender que todo este territorio era uno solo. Miremos la figura de la bandera del imperio, que era la Cruz de Borgoña o Cruz de San Andrés, que aún conservamos en el escudo de San Andrés y Providencia. Y también un legado principal, nuestro castellano, como lo recuerda el poema de don Jaime Jaramillo Escobar, Cantar en Español. ¿Cómo? Estábamos aquí mientras terminamos de acomodar estas sillitas. Qué bueno que podamos compartir esta información y que entre todos miremos estos contextos. Estábamos hablando aquí precisamente de esa extensión de este imperio español. Incluso algunos académicos decían, miren, en particular la Cruz de Borgoña es roja y la bandera es blanca. Se dice que a esto se debe que la mayoría de trajes típicos para el folclore en Hispanoamérica son un traje blanco con una pañoleta roja, representando la Cruz de San Andrés. Entonces vemos cómo hay una conexión con un montón de países que a veces no encontramos y que vemos, es que este es México, es que este es Bolivia, es que este es Perú.
En un momento determinado de la historia, toda esta masa continental estaba conectada en torno a un imperio. Y este imperio es precisamente el que nos va a dejar un legado, que son estos apellidos y esta conexión familiar. Avanzamos, Julián, por favor. Rápidamente, continuando este contexto, tenemos que tener en cuenta de que cuando hablamos de un apellido, no solo llegó el apellido, no solo llegó el colonizador, llega una maleta, llega una carga cultural. Esa carga cultural que traía España, que se encontró con lo que nosotros teníamos acá como carga cultural, porque como decía don Manuel Mejía Vallejo en Los abuelos de cara blanca, ¿de lado de cuál de mis abuelos me pondré? Cuando analizamos la historia es bueno que reparemos que tenemos un ancestro nativo, tenemos un ancestro afro y tenemos un ancestro español. Y precisamente de esa conexión de esos pueblos es que se genera lo que hoy somos y lo que hoy tenemos. Pensamos, es que los españoles trajeron esto, llevaron esto, que nos trajeron esto. Cuando hacemos una observación, encontramos lo siguiente: de España, como también dice la canción, la capa del viejo hidalgo se rompe para serruana. Dice que de España nos llegan las uvas, que llegaron a Chile, Argentina y a parte de México, nos llega la cebada, nos llegan las legumbres, garbanzos, lentejas y alberja. Eso no existía acá. Nosotros vemos todo en la nevera y creemos que eso ya estaba. Eso precisamente llega en esas encomiendas que venían desde la península ibérica. El caso de la caña de azúcar, aquí no había azúcar. La caña es africana y tiene que pasar primero por España, a la península, una aclimatación para lograr precisamente que pegue aquí en este territorio y poder fabricar a posterior la panela. Tenemos lo que las abuelitas llamaban las coles. Tenemos el repollo, la lechuga y la col, que también llegan con España. Tenemos el cuero, los zapatos, la avena, las almendras y frutos secos, el café, que no es originario de España, pero que sí llega con los colonizadores y que marcó la historia de Brasil y Colombia, el trigo, el arroz, el ajo, las cebollas. También pensemos, aquí no habían gatos, aquí no habían perros, aquí no habían palomas, aquí no había ganado, aquí no habían cerdos. De hecho, el primer cerdo que se vendió en Santa Fe, Antioquia, en pesos de hoy serían 4 millones de pesos. Yo no me lo como. Y después de esa caminada por esos caminos de herradura, uno se hace amigo del cerdo. Entonces pensemos ese contexto, porque todo lo tenemos en nuestra cotidianidad. Y cuando analizamos eso, nosotros, que nos han tocado ciertas cosas, y las nuevas generaciones, generamos eso precisamente, que es el sentido de pertenencia. Rápidamente, entonces llegaron las manzanas, llegaron las peras, que en varios territorios, incluyendo Amagá, las confundían con los aguacates, que llegaban y venían los aguacates, y en las crónicas dicen, no, es que hay unas peras todas raras. Eran precisamente los aguacates. Trajeron las naranjas, llegó la leche y el quesito, porque aquí no habían vacas. Entonces miremos esa maleta, todo lo que trae. Hay una gran cantidad de cosas que creemos que están acá, pero llegaron. ¿Listo? Entonces miremos cómo se parte la historia 2. En la península, en 1492 estaba terminando la ocupación musulmana. Llegan, encuentran estos territorios, viajan. La colonización de Antioquia, algunos la tenemos desde 1500 hasta 1540, algunos la extienden hasta el 80, y llega todo esto. Entonces, teniendo este marco de referencia, podemos seguir profundizando en lo que es el apellido, el nombre de nuestra familia. ¿Qué llegó de España? Avancemos, por favor. Otro contexto. Harvard, la primera universidad de Estados Unidos, se funda en 1636, y cuando Harvard se fundó, nosotros ya teníamos 13 universidades en Sudamérica. Listo, tengamos ese contexto. Incluso recordemos que la Universidad de Antioquia, el alma mater, fue fundada en 1803, 217 años, por la cédula real del rey Carlos IV de España. Y a veces eso se pasa de largo, a veces no notamos eso. Entonces ahí es cuando hacemos el ejercicio de ir mirando y ir caminando. Sigamos, por favor. Recordemos también que en Nueva España Hernán Cortés funda el primer hospital, el Hospital de Jesús, que aún hoy existía. Y luego entre 1535 y 1793 se fundan 28 hospitales. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es que esto fue lo que llegó en la maleta con los españoles sumado a los apellidos. Es que el apellido no es una marca, el apellido nos conecta con un pasado y nos conecta con esta historia. Avanzamos, por favor. Listo. A veces hay personas que dicen, no, pero si nos hubieran llegado los británicos, ¿cómo no hubiera ido si hubieran derrotado a Blas de Lezo y se meten por Cartagena? Bueno, el ejercicio geopolítico es, miremos la situación actual de Kenia, de Sudán, de Pakistán, de Jamaica, de Birmania, que fueron precisamente territorios que estuvieron en control inglés, o miremos el caso de Haití, que fue con el control francés. Ahí es una reflexión donde leemos
entre líneas, precisamente situaciones que tienen lugar en territorios. Avanzamos rápidamente. Acá vemos la península ibérica. Nosotros vemos a España por allá y los españoles, pero resulta que son parte de nuestra historia, como hace referencia don Gabriel Arango Mejía en Genealogía de Antioquia y Caldas. Es parte de nuestro pasado y parte de nuestra historia. Tenemos entonces que llegaron a Antioquia migraciones de Galicia, llegaron migraciones de Asturias, llegaron migraciones de Andalucía y llegaron migraciones del País Vasco. Estos lugares fueron el foco de la mayoría de migraciones que entró a Antioquia, llegaron de distintos territorios, enseguida vamos a ver y vamos a ver un poco de cifras, pero esto es a grandes rasgos teniendo en cuenta el tiempo que tenemos. Acá vemos pues el globo, tenemos entonces lo siguiente, tenemos acá la segunda masa continental, tenemos nuestro continente, tenemos que aquí ya existían unos habitantes, existían unos ancestros, hay una gran cantidad de familias, como encontramos en una cantidad de, digámoslo, de información, pero recordemos que, sigamos por favor, llegar de la península ibérica a los españoles, que a su vez traían la población afro, que llegaba del norte de África. Avancemos por favor, rápida, hasta que se llenen los gráficos, muchas gracias. Listo, de África, ¿qué tenemos? Aquí hay una mención muy especial, don Luis López de Mesa, en De cómo se formó la nación colombiana, un libro hermosísimo, nos cuenta cómo se nutre precisamente eso que algunos académicos denominan la etnogénesis, esos pueblos que nos integran, chipchas, aztecas, incas, todas estas migraciones. Y de don Juan Manuel Aguiar, él es oficial de la Marina Mercante Española, en este momento trabaja en Ceuta y es una persona que me ha dado entrevistas para conectar toda esta información. Gracias a él sabemos que los barcos salían de Andalucía, hoy eso está documentado, pero él nos cuenta precisamente cómo es esa ruta de las Indias y cómo es ese viaje tan largo. Acá tenemos nuestra masa, devuélvete una por favor, tenemos caribes y chipchas, porque hay muchas más familias, hay muchos más grupos, pero estos dos grandes nos engloban en este contexto. Chipchas son aquellos que pertenecen a una misma familia lingüística. O sea, algunos de aquí tenemos esta claridad, pero en otros contextos a veces no es como tan claro, entonces es bueno explicarlo. Chip quiere decir nuestra, chas, gente, chipchas, nuestra gente. Y los caribes, que no era por estar en la costa caribe, sino por tener sangre caliente. En muchas de las crónicas, incluso en las de Sardela, se ve que eran nativos guerreros. Entonces, acá hacemos una mención. Resulta que para este entonces, nosotros el 2 de noviembre de 1675, se hace la fundación, digámoslo, jurídica, porque ya entraríamos un montón de momentos históricos donde hablamos de este personaje que vemos acá. Tenemos el apuntador, por favor. Gracias. Este personaje que tenemos acá, ¿alguien lo reconoce? Lo escuchamos mentar mucho. Excelente, muchas gracias. Aquí vemos a don Miguel de Aguinaga y Mendigoitia, que aún encontramos su casa en Santa Fe. Vemos este gran personaje, él solicita donde la reina Mariana de Austria y el rey Carlos, que era un niño en ese entonces, que por favor que le conceda el título de villa a este lugar. Entonces, gracias a ellos es que tenemos el nombre de Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Bueno, ahí que estamos mostrando precisamente que estábamos bajo la casa de Austria. O sea, había de cierta manera un abolengo y había una monarquía que tenía pues unos controles en un territorio. Y en ese territorio iba a introducir parte de su población, y esa población es los apellidos, es la familia. Avanzamos, por favor. Tenemos acá Colombia rápidamente, no tengo mucho tiempo para este contexto, pero entenderíamos que el primer ingreso a Antioquia se hace por lo que es la antigua ruta del Darién, que era por el Golfo de Urabá. Había una parte que era San Sebastián de Urabá, que lleva ese nombre porque allá los indígenas tiraban dardos envenenados. Entonces, para no morir los españoles, se encomendaban a San Sebastián. De ahí San Sebastián de Urabá bajaba por lo que conocemos como la antigua ruta del Darién. Y acá nos interesa mucho esto. Según las investigaciones del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad de Antioquia, según lo que contrastamos en crónicas, según lo que vemos en historiografía, encontramos 3 puntos. Por favor, avanzamos. Desde estos 3 puntos es que se desprende algo que se denomina el efecto fundador. El efecto fundador es como el punto donde yo establezco una comunidad, un territorio, y a partir de ahí empiezan encomiendas para expandirnos en un territorio. Entonces tenemos en un primer momento a la ciudad madre, Santa Fe de Antioquia, que si bien cambió varias veces de lugar, está en esta zona. Luego sigue Medellín, que Medellín era un lugar de paso, y luego encontramos a Marinilla. Precisamente desde estos 3 puntos
es donde inicia todo un proceso de colonización, donde inicia un proceso de expansión, donde inicia la parentela. Por eso es que vemos apellidos tan frecuentes en Marinilla, en Río Negro, en San Vicente. Y eso que tenemos de particular, que la población de Marinilla tiene familias que llegaron después de las de Río Negro. Podemos mirar aquí a don Francisco Frías, que el capellán, a don Fray Pedro Simón, cronista, a Juan Bautista Sardela, que era un escriba. Los documentos de ellos nos entregan mucho contexto. ¿Y qué responde? Porque cuando vos los lees, vos entendés que no venían solo militares, venían el sastre, venía el cocinero, venía el cazador, venía un militar, venían hasta familias. Entonces, no solamente era una acción militar invasiva, no, tenemos un proceso de colonización de pobladores que eran enviados precisamente de otro territorio. Acá, por ejemplo, podemos apreciar visualmente en esta buena obra el efecto fundador. En esta obra, las rutas de colonización del suroeste antioqueño, vemos cómo parten de dos puntos clave, Río Negro, Marinilla, Sonsón. Este gráfico que nos recrean acá, don Jaime Franco, nos muestra precisamente cómo se hace la expansión al Viejo Caldas. Si bien tenemos un efecto fundador que vimos ahorita en Medellín, en Antioquia, en primera parte, y aquí vemos Viejo Caldas, de esta manera. Esto aquí en un gráfico se ve muy fácil. Pero cuando yo tengo que prender un fogón todos los días, cuando a mí se me daña la comida, cuando yo no tengo velas, cuando tengo que caminar, entonces pensemos en el contexto de lo que significa esta expansión a lo largo de un territorio y vemos cómo tienen un punto de partida, Río Negro y Marinilla. Avanzamos, por favor. Rápidamente les comento de las obras que podemos tener como punto de partida, la gran obra de genealogía de Antioquia y Caldas, que como lo dicen don Robledo y don Gabriel Arango Mejía, tenemos particular, es difícil, esta tarea es muy juiciosa, van a encontrar que hay inconsistencias, incluso había una señora que era doña Elvira Ramírez de Coy que se casó como 3 veces, aparece como en 3 hogares, porque a veces se truncaban los papeles, a veces había nombres que se cambiaba la gramática, una cantidad de situaciones, pero se trató de hacer la tarea lo mejor posible. Y este libro fue muy bien logrado, ¿por qué? Porque se hizo en el momento que era, precisamente para que nuevas generaciones medianamente tuvieran luces al momento de comenzar una investigación. Exacto, fue el primero. La realización de esta obra se demoró aproximadamente 30 años, entre edición y edición, porque llegaba nueva información, quitaban información. Don Raúl Aguilar de Rodas, también miembro de la academia, que nos deja un libro Nombres y Apellidos, recomendadísimo, condensado, fácil, recomendado para el colegio, porque esto precisamente cuando tenemos identidad nos genera un sentido de pertenencia en la institución educativa. Entonces vemos esto, tenemos don Luis Álvaro Gallo Martínez, un trabajo muy juicioso en distintas áreas, en prensa, en editorial, y aquí pues el señor de la casa, que es don Luis López de Mesa, nos deja el singular y lo singular de los apellidos, rudimentos de onomatología, también nos entrega más contexto. Avanzamos, por favor. Acá tenemos Antioquia bajo los Austrias, de don William Jaramillo Mejía. Nos conecta cuando la familia de los Austrias estaba en el control de este territorio, cómo se vivía, qué familias llegaron. Tenemos también Vascos en Antioquia, del doctor Alejandro Ricaurte, un contexto muy bueno, muy amañador para entender cómo eran las dinámicas sociales de ese entonces y ver que mucho se movía por la minería. A veces no era que yo me voy a meter por este camino para construir allí, no, es que si hay minas en esa zona, por esa zona vamos a seguir la encomienda. Tenemos también, avanzamos, devuélvete una por favor. Acá este gran libro, Desplazamiento Desplazados y Terratenientes, muy bueno. Nos muestra precisamente esos campesinos honrados que tuvieron que luchar contra muchas adversidades para lograr muchas fundaciones. Rápidamente seguimos, aquí quería hacer una mención de don Álvaro Montoya Medina, que en este momento vive en Bogotá y me permitió acceder a esta colección tan valiosa. Aquí encontramos títulos que tienen muchos años y a la Biblioteca Nacional de España, donde puede contrastar apellidos. Por ejemplo, el directorio de Fijosdalgo. Fijosdalgo, este libro fue escrito por allá más o menos entre 1600 y 1700, 4 tomos, y nos dice mucho de los apellidos. Entonces, cuando contrastamos estos apellidos con los apellidos que llegan a Antioquia, vamos conectándonos mucho. Listo, y cuando hablamos de Fijosdalgo, ahí vamos metiéndonos en lo que es lo que nos atañe hoy. Fijosdalgo quiere decir hijos del Go, o sea, hijos del Godo, de ahí viene el apellido Hidalgo. Entonces, avanzamos, por favor. El Mundo y el Colombiano con sus series de apellidos, que fue muy buena. Tenemos una en 1979 y otra en 2004. Señor. Muchas gracias. Por favor. Avanzamos, por favor, William. Listo. Hablando de apellidos, tenemos entonces
El apellido es el nombre antroponímico de la familia, corresponde a sus antepasados y hace referencia a un clan o linaje. Antiguamente no era como ahora que cada personaje tenía una cédula, sino que nos identificábamos como clan, como grupo familiar. De ahí la importancia de un apellido. Había momentos en que uno de los portadores del apellido tenía un acto que le reconocían un título con un sello heráldico, otros no tenían este sello. Avanzamos, por favor. Vamos a mirar qué tipos de apellidos llegan a Antioquia. Tenemos en un primer momento, estas imágenes son muy ilustrativas, son de unas colecciones más bien recientes, pero nos permiten tener un mínimo contexto, porque el tema heráldico nos abarcaría mucho tiempo y aquí reconocer el trabajo de don Germán Suárez Escudero, quien me ha permitido precisamente reconocer toda esta parte de la heráldica, conocer el significado de estos blasones y lo que significan para un territorio. Avanzamos, por favor. Apellidos de título: duque, caballero, barón, Márquez. El apellido de título muestra qué oficio hacía alguien de la familia o quién pertenecía a la familia de esta persona. Por ejemplo, todos cuidan, la finca, cuidan que no les muevan la reja porque pierden terreno. ¿Eso cómo se llama? Eso es la marca. Los reinos también tenían una marca y el que cuidaba de esa reja era el marqués. Entonces el marqués es el que cuida la marca, de ahí viene el título: el varón, el caballero y el duque. Apellidos toponímicos. Los apellidos toponímicos vienen de lugares. En Antioquia encontramos mucho el apellido Soto. El soto es la vegetación que crece a las orillas de los ríos. Entonces cuando veamos que el apellido Soto, resulta que muy posiblemente sus ancestros vivían en tal territorio. Ahorita sé que tienen la duda, venga, pero es que el apellido sí es, o fue que se lo dieron, y si uno no tiene ese apellido, ahora vamos a ver esos casos. El apellido Ríos, personas que vivían cerca a fuentes de agua. El apellido Castañeda, los que vivían cerca a los donde habían cultivos de árboles de castaño, o también entra como un apellido descriptivo: el portador tenía cabello castaño. Apellido Arboleda o Pineda, apellidos de personas que vivían cerca a bosques o cultivos de árboles. Toponímicos también tenemos el Sierra, tenemos el apellido Vallejo. Vallejo en España quiere decir un valle pequeñito. Entonces las personas que vivían en un valle pequeño les decían los vallejos. El apellido Franco, cuando en Antioquia llegaba el costeño le decíamos el cotte, cuando el francés bajaba a España le decían el franco. Entonces de ahí viene el apellido Franco. Tenemos el apellido Castellanos, que hace referencia a una persona que hablaba español en otro territorio. Avanzamos, por favor, bajamos y aquí vemos por ejemplo a Juanes. Juanes hizo una investigación y resulta que encontró que sus ancestros de la familia Aristizábal habían llegado del País Vasco. Entonces, al igual que Juanes, podría asegurar que la mayoría de personas que están en este auditorio tienen una conexión particular con estos apellidos y con sus apellidos. Y tranquilos, es que de pronto este no es el apellido mío, tranquilo que uno tiene 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos, y ahí sume. Entonces tenemos una familia bastante grande. Acá vemos el escudo de la familia Aristizábal. Aristi viene de aristocracia, que quiere decir señor de los robles, y vemos una de las representaciones heráldicas españolas. Avanzamos, por favor. Bueno, nuevamente tenemos a España. Y miremos que el País Vasco es un caso muy especial. Hay muy buena bibliografía, muy buen análisis histórico del caso de los apellidos vascos en Antioquia. De hecho, nosotros marcamos mucho la R. Entonces, precisamente vemos que en los apellidos vascos está Echavarría, Chavarriaga, Chaverra. Es precisamente toda esta parte gramática que nos llega. Tenemos apellidos como el Aristizábal, el Echeverri, Gaviria, Ochoa, Osorio, Chaverra, Echavarría, Berrío, Londoño, Ortiz y Uribe. ¿Conocen a alguien con este apellido? Entonces nos conectamos. Particularmente donde está el círculo tenemos precisamente la zona norte de España, frontera con Francia. Este es el País Vasco Euskadi. Entonces de ahí vienen la mayoría de estos apellidos, por eso ellos hablan otro dialecto propio de la zona, por eso la gramática y el sonido no es muy conocido. De hecho, cuando escuchamos el apellido Ochoa, viene de Oxoa, que quiere decir lobo. Osorio viene de Oxorío, cazador de lobos. Y miremos que son apellidos muy frecuentes. Esto que nos dice que hay una gran parentela vasca que llega al territorio antioqueño. De hecho, don Fernando González, él era don Fernando González Ochoa, y en varios de sus libros cita Antioquia, cuna de vascos. Avanzamos, por favor. Miren los apellidos vascos. Miremos a la señora que está ahí sentadita, pero ella es de Santa Elena. Apellidos como el Alarcón, el Montoya, que era Montoxa, el Aguirre, o este apellido, ¿qué tal? Larravideche Parebor Dagara Yondo. Este es un apellido vasco. Imaginen la cédula, pues.
miremos el atuendo típico de Santa Elena y miremos un atuendo típico del País Vasco. ¿Será que le parece? Entonces miremos precisamente esas conexiones que trascienden y estamos en el campo cultural y familiar. Cuando hablamos en genealogía de Antioquia y Caldas, encontramos precisamente de Castilla la Vieja o del Reino de León, es decir, parte norte de España, nos llegan todos estos apellidos. La idea, si podemos, es transmitir precisamente en las redes, en YouTube, esto para que podamos leer un poco. Entonces encontramos, no los voy a leer todos, pero desde sus lugares creo que pueden ver algunos. Encontramos el Abad, el Acevedo, el Alarcón, el Arellano. Algunos propiamente no son de esa zona, pero los que llegaron a Antioquia llegaron de esta zona. Campuzano, Campillo, Carrasquilla, Duque, Enríquez, Garcés, García. Particular, el apellido más español es el García. Cuando hacen los censos encuentran que la mayoría de la gente es García y aquí es muy frecuente. El García equivale en España al Jaramillo en Antioquia. Cuando hacían los padrones, cuando hacían los censos, encontraban que el apellido más frecuente en Antioquia era Jaramillo. Por eso cuando sale el sol dicen, ve, salió Jaramillo, porque dicen que era tan frecuente que hasta el sol debe llevarlo. Y precisamente tenemos el Jaramillo por los cultivos de jara, de jarama, y tenemos también el Jara, que es un apellido árabe. Ahorita vamos a hablar un poco de esto. De Asturias, norte de España, pero yo miro cómo vamos de tiempo. El Arango, Valdés, Bustamante, Castaño, Castrillón, Quirós, Carvajal. Quirós es un muy particular. Resulta que se dicen, en historia no debemos hablar a partir de supuestos, sino de documentación, pero se van a encontrar cuando busquen de sus apellidos, que van a encontrar muchas historias. Ahí es cuando es el ejercicio de mirar fuentes, mirar documentos y contrastar. Pero el Quirós se decía que era del clan de Quirius. Quirius quiere decir cuervos en celta, y que luego en una castellanización quedó Quirós. Tenemos González, Gutiérrez, Hoyos, López de Restrepo, Pineda, Salazar, Tobón, Vélez. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Pensamos, por favor. Miren una familia de Asturias y miren una familia de Antioquia. ¿Será que se parecen? Entonces miremos estas características tan particulares que se mantienen con el paso del tiempo. Avanzamos, por favor. Miremos acá, estos son los apellidos, digámoslo así, norteños, que llegan del norte de España a Antioquia. Tenemos del País Vasco, Galicia, Cantabria, Navarra, Asturias. Tenemos un total de 1321. Entonces vemos la parentela cómo se extiende, cómo a través de 3, 4, 5 generaciones se han multiplicado y llegado a todo el país. De hecho hay apellidos que cuando llegaban a Cundinamarca, Boyacá, ese es paisa. Avanzamos. Apellidos de oficio: Zapata, Quintero, Casas, Herrera. Vienen del oficio que tenían en el hogar. Particularmente el Herrera se decía que era un apellido noble, era oficio de herreros. Pero lo que pasa es que cuando hay una guerra todo el mundo devuela. Los únicos que quedan son los soldados y los herreros para hacer flechas. Entonces por eso se consagra el Herrera como un apellido noble. Tenemos el Casas, los constructores. Devolvamos uno por favor. El Quintero eran las personas que tenían a cargo porciones de tierra, las quintas. Y el Zapata, el trabajo con curtimbres, al igual que los Correa. Aquí vemos un diseño heráldico, se ve muy básico, pero es un diseño completo. Este diseño que vemos acá tiene una carga de color. En la heráldica el color se denomina barniz y tiene distintos nombres. Y cada parte que compone el escudo se denomina cuartel. El escudo tiene una diestra y tiene una siniestra. Y tiene una forma de leerse que nos permite saber qué hacía la familia o en qué momento histórico pudo estar. Avanzamos, por favor. Apellidos portugueses: Silva, Gil, Carvalho, Noreña. Silva, ¿qué quiere decir? Selva. La gente que vivía en la selva le decían Silva o da Silva. Y vemos que acá se encuentran muchos estos apellidos. Avanzamos, por favor. Apellidos descriptivos. Nos dicen una parte de su portador: moreno, largo, pardo, manco. En algunos padrones encontramos que al lado del nombre de una persona dice pardo. Pardo quiere decir que es una persona morena. Avanzamos, por favor. Apellidos patronímicos, vamos a ver si en Antioquia hay de estos. Ramírez, Hernández, González, López. ¿Será que sí? La partícula EZ quiere decir hijo de. Ramírez, hijo de Ramiro; Hernández, hijo de Hernando; González, hijo de Gonzalo. López, ¿qué quiere decir? ¿Y qué querrá decir López en latín? Muy bien, López quiere decir hijo de lobo. Entonces vemos la particularidad de estos apellidos. Hay una obra muy interesante del historiador Daniel Gómez Aragonés que se llama Bárbaros en Hispania. Nos cuenta cómo era esa España antes de que los españoles salieran para acá. Y por allá pasó todo el mundo y nos vamos a dar cuenta que pasaron desde los moros, las poblaciones árabes, pasaron alanos, pasaron suevos, pasaron vándalos, pasaron godos, pasaron romanos.
Avanzamos rápidamente, aquí vemos un personaje que es la recreación de un soldado visigodo. De estos godos vienen los apellidos terminados en Z, y esta figura es el águila o fíbula, un elemento característico del pueblo godo. Avanzamos, por favor. Herencia romana, muy particular la ocupación que tuvo todo lo que fue la campaña de Hispania. Tenemos que de España, de los romanos, que los vemos por acá, creemos que en las películas de Semana Santa, pero con ellos tenemos una conexión y una muy interesante. De ellos se debe el praenomen, nomen y el cognomen, que es el nombre, apellido y el segundo apellido. Ellos lo manejaban como el nombre del padre, nombre propio y nombre del clan o de la familia. Y nosotros aún seguimos utilizando esta fórmula. Esto era lo que se llamaba la trianómina, y desde ello lo conservamos. Porque ellos empezaron a hacer eso, se les estaba acabando la comida. Entonces, ¿qué hacemos? No, vamos a tener un control de todo el que entra y el que sale, porque no, nos vamos a acabar acá. Y empiezan a implementar esto. También a la hora de los impuestos, empieza a crecer el territorio, tengo que poner unos apellidos para identificar quién pagó tributo y quién no lo ha pagado. O en el caso de las entidades eclesiásticas, quién pagó diezmo y quién no lo ha pagado. Avanzamos, por favor. De ellos nos queda el apellido Quirós, que es precisamente el encuentro de los romanos con los clanes celtas. Gómez, que se dicen algunos. Vamos a encontrar aquí apellidos que tienen posibles orígenes, varios. El apellido Gómez viene del nombre Gómez, que era un nombre romano. Tenemos el apellido Gutiérrez, algunos lo asocian con Francia por los Gautier, otros lo asocian con los Gutiérrez de la península ibérica, que era una conexión entre romanos e hispanos. El apellido Muñoz, que viene del nombre romano Munio, hay otros que tienen que dice puede tener otra procedencia, y el apellido Valencia. Se dice que los romanos casi no se jubilaban, la mayoría morían en batallas. Pero cuando llegabas a cierta edad, no habías perecido en una batalla, vos te ibas para una playa a vivir allá, unas islas y todo. Y allá se llamaba la isla de Valentia, donde iban los valientes. Entonces todo el que nacía allá le ponían Valencia, y con el tiempo se volvió Valencia. Entonces vemos de dónde sale el apellido Valencia, que también es tan frecuente en varias partes de Antioquia y el Viejo Caldas. Avanzamos, por favor. La figura del pater familias, el hombre de la casa, que se usa tanto. Resulta que el hombre de la casa no era una figura de machismo, sino que cuando había un hogar, había alguien que tenía que responder ante las autoridades. Su hijo está robando, su hijo hizo algo indebido. Venga, papá, usted me responde porque usted es el padre, y me quiere decir que usted está dando un mal ejemplo en su hogar o no está controlando. Entonces la figura del pater familias nos llega de Roma. Las cenefas, estas bordes, los guardaescobas, todo esto romano. Los apellidos árabes, recorremos al-Andalus. España estuvo por 7 siglos bajo control de poblaciones árabes, y de ellos nos llega parte de nuestra cultura. El apellido Jara, el apellido Rúa, el apellido Medina, el apellido Turbay. ¿Y si será que tenemos de ellos? Claro, miremos solamente las palabras, esas palabras que tienen la partícula al, alfiler, alforja, almojábana, alpargata, alcanfor. Estas son palabras de origen árabe que aún conservamos en nuestro castellano. El apellido ladino, avanzamos por favor, paremos un segundito ahí. Muy particular, ¿qué es esto? Mazamorra, como es de buena. Resulta que la mazamorra viene de mazamora. La mazamora era una preparación de legumbres que se hacía en los barcos españoles. Se llamaba mazamora, era una mezcla de las legumbres que usted tuviera y eso se lo comía. Cuando llega a México empiezan a llamarla mazamora y le agregan granos de maíz. ¿Y ustedes qué creen que pasó cuando llegó de los vascos de Antioquia? Vamos a hacer mazamorra. Entonces ahí viene la parte de la mazamorra. De los árabes también algunas personas conectan el uso del poncho como una cubierta que nos permite protegernos de distintos climas. Otros la asocian también con el tema de las capas o las cubiertas que usaban la caballería. El hecho es que el poncho es el primo de tierra caliente de la ruana. Avanzamos, por favor. Casos especiales, por ejemplo el caso de judíos o sefardíes, o el caso de expósitos o esposito. Los apellidos expósitos son aquellos apellidos que yo tengo, pero yo no tengo vínculo sanguíneo con esta familia. O el caso de una persona adoptada, el caso de una persona de otra religión que se cambia su apellido, el caso de una persona que decide ponerse otro apellido. Eso es lo que se denomina expósito o expósito. El caso de oficios como el guerrero, muchas veces cuando vos tenías varios soldados y por mucho tiempo estaban en el oficio de las armas, se les quitaba su apellido y se les ponía el apellido guerrero. Entonces ahí se desconectó con su parentela. O el apellido casos de apellidos judíos. Apellido judío, valga la claridad, puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque fácilmente cualquier persona puede llegar y cambiar su acta de bautismo, puede cambiar su pase a las Indias, puede hacer un cambio y ponerse otro.
pero normalmente algunos de los apellidos sefardíes o judíos están relacionados con santos o con religión, por ejemplo el apellido Santa o el apellido David. Particular, don Emilio Robledo en Genealogía de Antioquia y Caldas dice: solo hallaréis dos que huelen a judería, es a saber, el Correa y el Santa María. Entonces hay particularidades, por ejemplo algunos el Santa Coloma, San Juan, San Julián, también a veces eran personas que vivían cerca de templos religiosos, entonces le ponían el apellido según el templo donde vivía para identificarlo. Apellidos castellanizados, uno por uno, por favor. El apellido Torbin es irlandés, está emparentado con el apellido Tobin o Tobin, pero cuando llega a Antioquia los campesinos no sabían así, los dejaron que los Tobón. El apellido Bertrand, el apellido francés en época de minería. Pero como no sabían poner los Bertrand, los Beltrán. El apellido Mejía, que luego en Chile llegaría como los Mejías y en Antioquia como los Mejía. Tenemos el apellido Cook, que particularmente se encontró por ahí como los Gallo. Avanzamos, por favor. El apellido Botero, que tiene varias acentuaciones, pero que aquí conocemos como el apellido Botero. El apellido Botero y Pisano llegan de Italia. De hecho, ellos tuvieron problema cuando unas ordenanzas de los reyes disponían que debían salir extranjeros de territorios antioqueños. Avanzamos, por favor. Aquí vemos la bandeja paisa deliciosa. ¿Por qué la pongo ahí? La bandeja paisa a veces es como nosotros, tiene un montón de ingredientes de un montón de partes. Tenemos granos de América, tenemos granos también de Asia, tenemos embutidos que vienen de España, de Inglaterra y de Alemania, tenemos la masa de los moros, tenemos la arepita tan buena que algunos la asocian con poblaciones nativas de Venezuela, otros la asocian con preparaciones árabes, incluso judías, pero así como se integra esto, es nuestra maleta cultural, y esto es nuestra maleta, digámoslo, nuestra etnogénesis, porque ahí es donde está guardada esa cantidad de familia que a veces no percibimos. De Extremadura llegaron Alvarados, Álvarez del Pino, Correa, Cortés, Escobar, García, Hidalgo, que viene de los fijos Dalgo, Jaramillo de Andrade, Obando, Tamayo Vázquez y Zafra. Avanzamos, por favor. De Andalucía y Baja Extremadura también llegaron estos apellidos. Acosta, Agudelo, particular que, si mal no recuerdo, en Genealogía de Antioquia y Caldas, mencionan que el portador de los Agudelo fue don Diego Agudelo. Él llega acá y le pareció ese viaje tan largo que le dio pereza de volverse. Y él era casado en España, aquí formó familia. Algo similar pasó con los Henao, que eran emparentados con escoltas portugueses que venían custodiando unos castellanos. Ese viaje tan largo, no nos vamos a devolver. Y aquí empezó la familia de los Henao por dos hermanos. Los Zapata, particular, en documentos de distintos periodos de Antioquia se encontraba que los Zapatas hicieron muy buena fama como militares. Avanzamos, por favor. De Galicia llegaron los Castro, los Lema, los Misa Sureña, de Aragón, Ferrer, Urrea, Molina. Vamos a encontrar que los Ferrer incluso son muy de Cataluña algunos, pero los que llegan acá llegan de Aragón. De Granada entran los Robledo. Avanzamos, por favor. De Portugal llegan los Tavares y Vieira. Es un pueblo que se llama Tábara y a los que vivían allá les decían los Tavares. Vieira, de Canarias llegan unos pocos, Ángel de Prado. Avanzamos, por favor. De Italia llegan los Botero y los Pisano. Avanzamos, por favor. Aquí ya los apellidos vascos que ahorita los referenciamos. Aquí aparecen otro grupo donde vemos varios pues, de los apellidos que son muy frecuentes, como el Echavarría, que era Exavarría, Exeverri, constructor de casas. Y cuando vemos apellidos que terminan en Landa, hace referencia a un territorio. O los Zuluagas, que eran precisamente las zanjas que habían en algunos que dividían los territorios. Avanzamos, por favor. Listo. Después de coger toda esta información, ¿cómo logramos contrastar y decir, bueno, esto sí fue que les dieron los apellidos o efectivamente son los portadores de los apellidos? Efectivamente, gracias a la Laboratorio Genética Molecular de la Universidad de Antioquia, con un trabajo con varias universidades, incluyendo una de Londres, tomamos este cuadro de una revista biomédica que nos muestra el análisis de isonimia, precisamente de los apellidos principales de Marinilla, Aranzazu, Carmen, de Iboral, Santuario y Río Negro. ¿Será que los apellidos aparecen? Este precisamente es el ejercicio de isonimia, tomar varias poblaciones de varios territorios, mirar los marcadores genéticos, principalmente el marcador Y, porque es el que se pasa sin alterarse, y determinar si hay una conexión. También a partir del nivel de ancestría encontraron, ahorita vamos a mirar qué tanto de europeo queda en estos territorios. Entonces miremos Giraldo, Gómez, Duque, Ramírez, García, Zuluaga,
Castaño, Cardona, Quintero, Montoya, Marín, Soto, Serna, González, López. ¿Cierto que hemos hablado de casi todos? Y ya estamos en capacidad de hacer una lectura precisamente de esta composición y de este origen. Avanzamos, por favor. Estamos bien de tiempo. Bueno, acá tengo un gráfico también muy particular. Las raíces del poder regional de doña Teresa Uribe y de don Jesús María Álvarez nos muestra cómo era ese equilibrio del poder antes del periodo de independencia. Notemos españoles y notemos criollos. ¿Qué me dice esto? Es que mira que parte del periodo de independencia parece casi que una guerra civil, porque la mayoría eran de origen español, con apellidos españoles, enfrentados por intereses de unos territorios que pertenecían a un determinado segmento. Entonces miremos los apellidos también que se repiten, los Pérez de Rulas, Carrasquilla, Aranzazú, Sánchez, Rendón, Campuzano. ¿Qué querrá decir Sánchez? Se estaban poniendo cuidado, exacto. Los González, los Obeso, Callejas, Posada, Córdoba, Molina. Algunos asocian a Molinas con una casa que estaba emparejada con Inglaterra, pero es muy necesario verificar en los documentos. Martínez, Montoya, Berrío, Vasco, Montoya, Hurtado y López. Avanzamos, por favor. Rápidamente, hay 3 libros también que nutren este contexto, que es, por ejemplo, Quito fue de España, de don Francisco Núñez del Arco y Proaño, un libro muy interesante que nos cuenta cómo habían unos hilos de poder. Entendemos, hasta los gallinazos tienen rey, del doctor Alejandro Ricaurte de Cartagena, nos muestra cómo era el equilibrio de poder, qué familias estaban a favor de los realistas, qué familias estaban a favor del proceso independentista, pero mirar que había una mediación, porque se encontraban las familias, que a veces las mismas familias se dividían. Unos estaban a favor de la corona, otros a favor de la nueva república, o el nuevo proceso que se estaba dando. Imperiofobia y leyenda negra, que uno de nuestros compañeros académicos lo analizó aquí en su ponencia, de la doctora María Elvira Roca Barea, ya van 25 ediciones, contexto muy interesante. Avanzamos rápidamente. Apellidos en Antioquia entre 1786 y 2004, estos eran los más frecuentes: Arango, Uribe, Londoño, Mejía, Chavarría, Echeverri, Jaramillo, Restrepo, Giraldo. ¿Era que son muy paisas? Particularmente la concentración de estos apellidos, donde la encontraron que se preserva, que aún están las familias, que se conocen entre vecinos, el Parque de Belén. En el Parque de Belén encontraron todo este grupo familiar y les pareció muy particular, incluso cuando fue el proyecto Candela, que era un consorcio Colombo francés o Colombo con Inglaterra, creo que estaban también, encontraron habitantes del barrio Belén que tenían 85% de español. Entonces miremos la particularidad de este mestizaje. Avancemos, por favor. Cuando miramos los padrones y censos precisamente que se encuentran en el Archivo Histórico de Medellín, o cuando miramos censos de Río Negro, Abejorral, Marinilla y Copacabana del periodo de 1850 más o menos a 1870, vamos a encontrar también esta tendencia que nos permite definir cuáles son esos apellidos que han estado a lo largo de la historia de nuestro territorio. Avanzamos, por favor. Miremos esta ancestría europea en este mapa de calor, que es del artículo también de la mezcla en América Latina, estructura geográfica, diversidad fenotípica. Esto es hecho por el Colegio de Londres, el Instituto de Genética, GENMOL, que es Genética Molecular de la Antioquia, y Colciencias. Encontramos, miremos la huella del color del territorio de Antioquia y Viejo Caldas. Encontramos que el mestizaje español se da entre el 50 al 60% y tiene parte donde llega al 80%. Esto nos conecta con los apellidos. O sea, vamos más allá de mirar el tipo del apellido y la procedencia del apellido, sino que estamos verificando si efectivamente hay una ancestría en genotipo y fenotipo. Ya vamos terminando, tenemos una figura que es el heraldo. Creo que me atrevería a llamar a uno de los mejores heraldos a don Germán Suárez Escudero, quien tiene todo el conocimiento en este tema y nos acompaña, y mi respeto por su trabajo, porque para mí el heraldo fue el primer diseñador y era el diseñador de las cortes y era el encargado de elaborar el dibujo o blasón gráfico que iba a representar a tu familia. La heráldica empieza en las justas. En justas medievales, ¿por qué? Porque es que cuando estábamos en una batalla no le ve la cara. Yo maté 3, yo no lo vi. Entonces, ¿qué hacemos? Pintamos el escudo, símbolo familiar, en el escudo que llevábamos a la batalla. Entonces así empieza este personaje que es el heraldo a generar los cuarteles y los blasones y los elementos que integran los apellidos. Acá vemos la representación gráfica del apellido Villegas. El apellido Villegas sin duda marcó la historia de territorios como Santa Bárbara, Abejorral, con su fundación y con muchos de los legados. De hecho, muchas de las personas de nuestra ciudad vienen de los Villegas de Abejorral, que a su vez vienen de los Villegas de España.
Avanzamos, por favor. ¿Qué queremos con esto? Quienes ya saben, que yo sé que hay muchos muy conocedores, repasar, recordar eso que a veces se nos vuelve paisaje, entender el patrimonio que existe en nuestras conexiones familiares, en nuestra heráldica, en nuestros apellidos, la memoria, conectarnos con el pasado que a veces se nos olvida por estar mirando otras cosas, la conservación. Entonces, a partir de esto, generamos un aporte en nuestro entorno, generamos identidad, construimos, a la vez que hacemos procesos históricos. Avanzamos, por favor. Clave en este momento, las nuevas tecnologías y memoria están de la mano. Podemos tener los anaqueles, podemos tener las bibliotecas llenas de libros, pero si no se hace una divulgación, si no contamos esto que hay, va a pasar de largo, va a seguir acumulando polvo. Entonces, la importancia de que esto que tratamos de condensar lo más que pudimos en este ratico, este vistazo se lo lleven desde las nuevas generaciones hasta los más grandes que les tocó y entienden todo este sistema. Y como decía don Emilio Robledo, de nada valen los blasones si quienes los heredaron no han sabido honrar a sus mayores. Muchas gracias.